Hola, hola, ¿cómo están? Qué gustísimo, como siempre, saludarlos para seguir estudiando de la palabra de Dios, porque una palabra de Dios cambiará tu vida para siempre. Así es de que nunca, nunca te puedes perder los mensajes que Dios te da a través de estas conexiones. Es muy importante que aprendas a ser fiel. Acuérdate que Dios dice, sé fiel porque yo soy fiel. Cuando Dios nos dice, sé fiel porque yo soy fiel, está diciendo que no tienes nada que perder, no vas a perder nada y puedes ganar mucho si tú eres fiel. El problema no es Dios, es uno. Dios es fiel, por eso es Dios, por eso es perfecto, porque su fidelidad es para siempre, así como su misericordia y su gracia. Entonces, sí es muy importante que uno, es como si alguien te propusiera matrimonio y te dijera, séme fiel porque yo soy fiel, ¿no? Es exactamente que decir, cásate conmigo porque yo me quiero casar contigo. Y quiero que te cases conmigo porque yo quiero casarme contigo y te voy a ser fiel toda la vida y te voy a dar todo toda la vida y te voy a hacer feliz toda la vida. De hecho, esa es la verdadera promesa que nosotros enseñamos que se realiza en el matrimonio. En el matrimonio no se promete y por eso tenemos matrimonios de verdad que ya en breve va a salir para que ustedes puedan cursarlo, puedan tomarlo vía internet y la idea es que en el matrimonio no, la promesa no sea pasar toda mi vida contigo, estar juntos toda la vida. La promesa verdadera en un matrimonio es hacerse felices toda la vida, porque cualquiera puede durar toda la vida juntos, pero si son infelices, ¿qué caso tuvo? ¿Qué caso tiene? Así es de que la verdadera promesa es, cásate conmigo porque yo te voy a hacer feliz toda la vida y si tú te casas conmigo me vas a ser el hombre más feliz de todo el mundo, ¿verdad? El hombre más feliz del mundo. Entonces, la promesa es de la fidelidad es la felicidad. Y Dios por eso nos dice, sé fiel porque yo soy fiel. O sea, Dios te está diciendo, séme fiel a mí porque yo nunca te voy a fallar. Yo no te voy a fallar como los humanos o yo nunca te voy a fallar como cualquier otra eh, creencia que hayas tenido. No te voy a quedar mal porque yo soy Dios. Así es que sé fiel porque yo soy fiel. Está diciendo que si tú eres fiel, Dios no va a dejar de cumplir todas sus promesas por su fidelidad y en su fidelidad. Por eso es que uno tiene que ser fiel en las citas que uno tiene con Dios. ¿Cuáles son las citas que uno tiene con Dios? Bueno, estas conexiones son citas que uno tiene con Dios. Los domingos a las 11 de la mañana es otra cita que tengo con Dios. Todos los días cuando abro los ojos es una cita que tengo con Dios. Si tú desarrollas esa relación con Dios, un día vas a abrir los ojos y vas a escuchar a Dios que te va a decir, hijo, te estaba esperando. Hijo, estaba esperando que despertaras, porque quería hablar contigo, quería estar contigo. Y claro que se puede lograr ese nivel de relación con Dios, depende de tu fidelidad, no de la de Él. El tema no es cuánto se acerca Dios a nosotros, sino cuánto nos acercamos nosotros a Él. Ese es el punto. ¿Cuánto te acercas tú a Dios? Puedes vivir absorbido por compromisos, como Cristo dijo, los afanes de esta vida, por el estudio también, por el trabajo, la carrera, la profesión, la especialidad, bla, 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 bla. ¿Y de qué te sirve? Si no tienes lo más importante en esta vida, que es
a Dios, que es una relación con Él, de nada te sirve todo lo demás que edifiques en tu vida. No durará. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Si tú no edificas tu vida sobre la roca, que es la relación con Dios, que es la fe en Dios, que solamente crece por una relación con Él. La fe es y viene por el oír la palabra de Dios. Tú no puedes oír la palabra de Dios si no tienes una relación con Él. Es como si yo pretendiera que pensar o creer que, pues, pude haber empezado una relación con mi esposa sin escucharla y sin que ella me escuchara. Es imposible. Es imposible. Entonces, recuerda siempre eso. Depende de ti, no depende de Dios. Porque cuando tú sabes eso, es cuando tú vas a madurar y a crecer. Por eso el diablo ha inventado esas mentiras de la voluntad de Dios. Es que si es la voluntad de Dios, te va a bendecir. Es que si es la voluntad de Dios, te va a tocar el corazón. Es que si es la voluntad de Dios, no es que sea la voluntad de Dios, depende de ti. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo es el mismo por los siglos de los siglos. Él es un Dios exactamente igual, de bueno, agradable y perfecto para todos. ¿De qué depende? De cuántos acudan al llamado. ¿Cuánto acudes al llamado de Dios? Por eso Cristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Pues porque pocos vienen, pocos oyen, pocos hacen un compromiso con Dios, pocos hacen un pacto de fidelidad con Dios, de no faltar nunca. No faltar nunca. Yo estuve 8 años sirviendo en un ministerio, en el ministerio, antes de iniciar este ministerio. Y en ese tiempo nunca falté a ninguna actividad, ninguna junta, ninguna reunión, ningún servicio en domingo, nunca, en ningún servicio en domingo, nunca en ningún servicio de entre semana, nunca en ningún seminario, congreso extraordinario, nunca falté. Junta de trabajo, junta de servidores, junta de líderes, reunión de esto, convivio del otro, nunca, en 8 años. Y solamente 2 veces llegué tarde. Solamente 2 veces llegué tarde. Y fueron porque en una ocasión fue cuando mi hijo se puso mal de apendicitis y estuvo hospitalizado y lo encargué en el hospital a las enfermeras y les dije, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a servir a Dios, cumplir a Dios. Él había sido operado la noche anterior, estaba bien, estaba convaleciente y les dije, por favor, le encargo a mi hijo, tengo que ir a cumplirle a Dios y no puedo faltar. Y fui a la iglesia, cumplí con todos mis servicios y mira que tenía yo varias responsabilidades el domingo, varios ministerios estaba yo a cargo de la librería, los niños, pedir la ofrenda, dar la bienvenida, acomodar sillas, poner el sonido, quitar las sillas, recoger la librería, levantar los salones de niños, todo eso, y después me regresé al hospital. Y la otra vez, la verdad que no me acuerdo, pero también fue un tema por el estilo. Si uno puede ser fiel, cualquiera puede ser fiel. Si Dios nos pide que seamos fieles es porque podemos ser fieles. Dios no te pediría que fueras fiel en tu tiempo, en tu devoción, en tu dinero, con el diezmo, con la ofrenda y en tus talentos, tus dones, que además Él te ha dado y que puedes poner a servicio de Dios. Él no te pediría que fueras fiel en eso si tú no pudieras. ¿Qué clase de Dios sería? Sería un Dios injusto y no sería Dios. No sé para quién era esto, espero que sea de edificación. Seguramente así será. Y estamos aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios, cómo oír la voz de Dios y nos quedamos la semana pasada
en que necesitamos una dieta constante de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual y una madurez espiritual, y esto lo vimos, mencionaba yo, en Mateo 4:4, ¿verdad? Donde Jesucristo le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de todo mensaje bíblico. Ahora, esto no quiere decir, y es importante aclararlo, no quiere decir que tú vayas y te metas a cualquier iglesia cuando sea y como sea. No, no. Dios, dice la Biblia en Corintios, que Dios pone a cada uno de nosotros en la parte del cuerpo de Cristo que Él quiere que nosotros ocupemos. Él pone a cada miembro en su lugar. Y esto refiere a que en tu relación con Dios tienes que estar en una iglesia. Hay muchas religiones que te dicen, ve a la que quieras, ¿no? Donde veas tú un templo de esta religión o de aquella, métete y ahí está bien. Y realmente no. Es como tú no andas en la calle, la iglesia es como una segunda casa. Y Dios va a mandar el mensaje de su palabra que tú necesitas a una casa. Tus hijos no tienen hambre y porque estaban pasando enfrente de la casa de tu amigo que vive a 2 cuadras, se meten a comer a su casa, ¿verdad? Y luego a la casa del otro amigo por allá. O sea, no se meten a comer a las casas de otros porque ahí les agarró el hambre o por lo que sea, no. Tienen una casa donde se prepara la comida que ellos necesitan. Y así es, y eso es lo que Dios enseña. Él pone a cada uno de nosotros, a cada miembro del cuerpo, lo pone donde Él quiere, para que ahí Él sea bendecido y Él sea de bendición. Siempre las cosas con Dios son recíprocas. El amor es recíproco. Dios es amor, Dios es el amor, y el amor, si no es recíproco, es amargo. Es una desgracia, es una amargura. Entonces, uno tiene una casa, tiene una iglesia, pertenece a una iglesia donde uno recibe el alimento que uno necesite y no tiene que ser siempre postre dulce, ¿verdad? Agradable, sino que a veces hay que comer hígado encebollado de la palabra del Señor, a veces hay que comer espinacas, berro, apio, acelgas, brócoli, coliflor, o sé mucho de vegetales, ¿verdad? Bueno, como muchos vegetales, todos los días como muchos vegetales. Uno tiene que comer lo que uno necesita, aunque a veces el alimento no sea muy apetitoso, muy rico, muy agradable, pero lo necesitas. Hay cosas que a veces no nos gustan, no son muy agradables, pero cuando lo haces de buena voluntad y es ya con una madurez espiritual y almática, resulta que la segunda vez ya te gusta. Le encuentras el sabor, le encuentras el gusto y luego dices, necesito mi jugo verde, ¿no? O necesito mis espinacas, mis acelgas o mis verduras salteadas. Nos tiene que quedar claro que Dios no quiere que estemos picando aquí, aquí, allí, ahí, ahí. Un amigo, hace años leí un libro de un cristiano que él lo que hace, escribe libros en un lenguaje laico, secular, pero tomando fundamentos y conocimiento, sabiduría de la Biblia. Es excelente, es excelente. Y él decía que ese es el complejo del gurismo, algo así, el complejo del gurú. ¿Cuál es el complejo del gurú? Es la gente que siempre está buscando un gurú que le diga lo que quiere oír, ¿no? Es como el que va con un gurú para que el gurú le diga, veo en la bola de cristal que a ti estás por empezar un negocio que va a triunfar en la vida. Ese es el complejo del gurú, o sea, la gente que está buscando que alguien le diga lo que quiere oír. Veo que
te vas a casar con un millonario, ¿no? O con una mujer espléndida, hermosa, grandiosa, millonaria, y ya no vas a trabajar el resto de tu vida. Ese es el gurú, ¿no? Y el complejo del gurú es eso, la gente que está picando, ¿no? Como decía él, y eso es de picaflores, para ver dónde encuentra, dónde enseñan, dónde dan el mensaje que ella quiere oír, lo bonito, lo agradable. Está buscando que alguien le diga, ya vas a triunfar, ya vas a hacer esto. No, no, no. Ese es el complejo del gurú. Una iglesia es la que te va a enseñar, a redarguir, a corregir para que seas un ilustre en la palabra de Dios y se cumpla la palabra de Dios en tu vida, donde dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no es lo mismo. No es lo mismo buscar al gurú que te esté diciendo ya la próxima semana triunfas, ¿no? O el éxito está en la puerta, o te va a llegar el amor de tu vida. No es lo mismo a te voy a enseñar para que seas un hombre de verdad, una mujer de verdad, tengan un matrimonio de verdad, para que triunfen en la vida de verdad. Te voy a enseñar para que te des cuenta en que estás mal. Y a mí me encanta la gente que viene y me dice, pastor, quiero saber en qué estoy mal porque sigo atorado en esto, no paso de aquí, no paso de aquí. Esa gente que pregunta que en qué está mal es la gente que está a un paso del triunfo. Porque es la gente que le puedes decir en qué está mal y no se ofende. Bueno, algunos no, porque sí me ha tocado a algunos que les dices, es que estás mal en esto y no les gusta, ¿verdad? Oír lo que necesitamos no siempre es oír lo que nos va a gustar, lo que nos va a agradar, de ninguna manera, sino entonces no sería redargüimiento. Y la Biblia dice que Dios redarguye, su palabra redarguye, o sea, nos hace ver en qué estamos mal, nos hace ver en qué la estamos regando. Bueno, ahora, regresando al punto, tienes una iglesia y tú ora en tu corazón y donde tú estés escuchando que la palabra que se da ahí es la que más te va a servir para crecer y ser un mejor cristiano y un mejor hijo de Dios y triunfar en la vida, ser feliz, ahí quédate. Esa es una característica de la iglesia, de una verdadera iglesia, porque sí hay iglesias falsas, Cristo lo dijo, va a haber falsos pastores, y si hay falsos pastores, pues entonces hay una falsa iglesia. Y claro que los hay, pero una característica de una iglesia de Dios es esa, la que te enseña, te redarguye, te corrige, que tampoco es agradable, que tampoco es lindo, pero para que seas un ilustre de la palabra de Dios, un ilustrado, o sea, estás ilustrado ya con la palabra de Dios, luego entonces puedes llevar tu vida a vivirla como Dios manda y vas a vivir como Dios manda, en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios manda que vivamos en abundancia. ¿O no te acuerdas cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Y no sabes que Cristo fue enviado, mandado por Dios Padre? Entonces, si Cristo fue enviado por Dios Padre a decirnos, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, entonces, ¿cuál es el mensaje? Que el Padre ha mandado a Cristo para que tengamos vida en abundancia. Y esa es la idea, ese es el plan, ese es el propósito de la palabra de Dios. Por eso es que es importante aprender a escuchar a Dios. Por eso Dios instituyó pastores y maestros para perfeccionar tu vida. Así lo dice Efesios 4. Dios constituyó en su tiempo profetas, apóstoles, evangelistas, que todavía tenemos evangelistas, y pastores y maestros, en ese orden. Pastores y maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos santos, porque Dios nos ha perdonado y su perdón nos ha borrado todo pecado, y como delante de Dios todos nuestros pecados fueron lavados, limpiados, borrados, exterminados, desaparecidos,
entonces Dios nos ve como santos. Siempre que veas en el Nuevo Testamento la palabra santos, no se refiere al santo niño de Atocha, ni a San Judas Tadeo, no, se refiere a nosotros los que creemos en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a este mundo a salvarnos a nosotros del pecado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es de que Cristo enseña en Mateo 4:4 que así como comes el alimento natural para darle vida a tu cuerpo, para mantener tu cuerpo, para que tu cuerpo no muera, así tienes que alimentar tu espíritu y tu alma de la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien, hay dietas. Dile al que está a tu lado, hay dietas, ¿verdad? Hay buenas dietas, pero también hay muy malas dietas. Hay muchos alimentos que se venden hoy en día que son venenosos y la gente los está comprando y los está consumiendo. Uno de ellos son los lácteos. La verdad es que no producen nada bueno y se ha dicho mucho, pero han quitado esos videos. Eso daña, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? La Biblia también dice que también hay palabra de Dios así. En Primera de Pedro, esa es la siguiente escritura que vamos a ver, después de Mateo 4:4. Primera de Pedro 2:2, edición de estudio, dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis guardado la bondad del Señor. Ahora, fíjate bien. Aquí dice, si yo parafraseo esto, dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la dieta espiritual no adulterada, la dieta espiritual correcta, o sea, la palabra de Dios que no ha sido adulterada, que no ha sido alterada, porque esta palabra de Dios es la que va a hacer que tú crezcas para salvación. Ahora, aquí no se refiere a la salvación para vida eterna. No. Recuerda que la salvación para vida eterna se recibe cuando tú confiesas con la boca que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador, porque así lo crees ya en tu corazón, ¿verdad? Dice la palabra que si confesares que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, serás salvo, o sea, salvado de todo mal, del infierno, muerte eterna, muerte espiritual, consecuencias de pecado, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es la salvación espiritual, ¿de acuerdo? Salvación espiritual. Y la salvación espiritual se recibe creyendo en Jesucristo como tu Señor y Salvador y confesándolo con la boca. Si tú no lo has hecho, puedes hacerlo en cualquier momento. Puedes orar en cualquier momento y decir, Padre mío, Dios Todopoderoso, yo hoy confieso que creo en tu Hijo Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú lo enviaste a este mundo a morir en la cruz para el perdón de todos mis pecados. Yo así lo creo. Creo que Él murió por mí, para que yo sea salvo, para que yo cuando muera vaya al cielo contigo, para que yo, a través de mi crecimiento espiritual por mi relación contigo, yo cada vez tenga una vida mejor y en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador, porque así lo creo en mi corazón, y te doy gracias por haberme salvado la vida a través de tu Cordero, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Y has cumplido. Dos requisitos se necesitan. Número uno, que verdaderamente lo creas en tu corazón. Número dos, que lo confieses con tu boca. Que lo ores así. Eso es todo. Y lo puedes hacer terminando este estudio. Lo puedes hacer cuando te estés bañando, lo puedes hacer antes de dormir, cuando estés despertando. En ese momento tú vas a convertirte en hijo de Dios
porque tú así lo has decidido. Y es lo que dice la palabra en Juan 1, 12 y 13. Ya hablamos mucho de eso en las clases pasadas, donde vimos el tema de qué es la salvación, qué es la vida eterna, cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios. Ve esas clases, si no las has visto, ve esas clases. Aquí en nuestra página busca Principios Bíblicos 1 y empieza por el principio. Principios Bíblicos 1 empieza por ahí y síguete viendo todos los demás y vas a contestar todas las preguntas y a saber todo lo que quieras saber acerca de la salvación, de ser una nueva criatura, de cómo estar seguro de que soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que no se refiere aquí la palabra para la salvación espiritual. Te voy a decir, aquí se refiere para la salvación del alma. ¿Cuál es la salvación del alma? Que tu alma no siga pensando religiosamente, no siga pensando como piensa todo el mundo de Dios, sino que no siga pensando mal. Tú puedes ser salvo y puedes tener la vida eterna porque tienes el perdón de todos tus pecados y cuando mueras vas a ir al cielo y eres hijo de Dios y eres salvo. Todo eso se adquiere por la salvación espiritual. Pero lo que te va a hacer crecer tu alma, la salvación del alma, es que dejes de pensar mal. La salvación del alma es que cambies tu sistema de creencias. La salvación del alma es que no te conformes a como es todo el mundo, sino que te transformes por medio de la renovación del entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En el alma. ¿Por qué? Porque está en los pensamientos, en los razonamientos. Ahí está el entendimiento y dice para salvación de tu alma. O sea, para que dejes de pensar mal acerca de Dios, de su palabra, de su deseo para tu vida, de su voluntad, que dejes de pensar salvar el alma, crecer para salvación del alma, es que dejes de pensar que si algo malo te pasó, es porque Dios quería que te pasara eso malo. Es la salvación del alma es que dejes de pensar que Dios da las enfermedades. Cuando la gente piensa que Dios da las enfermedades, un día se va a enfermar. Si no es que ya se ha enfermado y sigue enferma. ¿Por qué? Porque acepta, su alma está atrofiada, su alma está tergiversada, su alma está literalmente engañada. Y por estar engañada, su alma no es salva. Su alma va a ser salva cuando deje de estar en ese engaño, a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que salva al alma? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue escrita no para cambiar el espíritu, no. El espíritu cambia cuando nace de nuevo por tu confesión de que Jesucristo es tu Señor y Salvador. La salvación del alma es no pensar mal, no pensar en el engaño, no pensar en la mentira, no creer cosas que son mentiras de Satanás para que no vivas en la vida en abundancia que Dios nos ha vuelto a dar. Espero estés entendiendo esto porque esto puede hacer que tu vida cambie. No tienes por qué estar mal. Si Cristo no hubiera también a salvarnos de estar mal en esta vida, es como si dijeras, Dios no es suficiente. Dios no es todopoderoso, pero Cristo vino para darnos un reino en el cual podamos estar como estaba Adán y Eva en el paraíso. Y por eso decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos fue puesto otra vez aquí en esta tierra para que nosotros busquemos primeramente ese reino y la justicia de Dios que nos ha dado ese reino, y dentro de ese reino todas las cosas nos sean añadidas. Todas las cosas. Salud, riqueza, amor, paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Tú no puedes tener esa paz de Cristo si te falta algo. Si estás enfermo o tienes una carencia, nadie puede estar en paz con una necesidad. Y Dios
vino precisamente a salvarnos del padecimiento de necesidades. El problema está que si tú no lo sabes, menos lo vas a creer. Si tu alma está engañada con mentiras que Satanás construyó desde hace más de 1800 años, y es comprensible que si la humanidad durante 1800 años ha oído y oído y oído y oído y oído mentiras acerca de Dios, pues es comprensible que la gente siga viviendo en las mentiras que el diablo ha creado desde hace 1800 años. Pero recuerda una cosa, que hace 503 años, bueno, 502 todavía, no, 503 años, Martín Lutero inicia otra vez el verdadero cristianismo en 1517. 31 de octubre de 1517, él pegó las 95 tesis para revolucionar o renacer el verdadero cristianismo en Wittenberg, en la iglesia del Palacio de Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Es una linda historia, ve la película, hay varias versiones, todas las versiones, desde las dos primeras que hicieron, que están en blanco y negro, son apasionantes. Y en 1522 fue cuando él publicó la primera edición del Nuevo Testamento, que estaba prohibido en aquel entonces, traducido directamente de los originales del griego al alemán, que él escribió en un castillo, un palacio de, no recuerdo el nombre, Warburg, me parece que era algo así, Warburg, en el castillo de Warburg. Yo estuve en el cuarto, estuve en 2014, estuve parado, Dios me dio esa bendición, me concedió esa bendición de estar en la habitación donde estuvo Martín Lutero traduciendo, encerrado porque aparte de que el príncipe que lo manda a secuestrar y lo encierra ahí para que haga la traducción del Nuevo Testamento, lo hace también para salvarle la vida, porque ya la Iglesia Católica ya había dado la orden que lo mataran, ya había dado la orden que le dieran cuello, ¿no? Porque obviamente revoluciona la verdad, busca sacar del engaño a la gente, ¿no? Y esa es la reforma cristiana que se origina hace 503 años y que aún específicamente este ministerio, esta iglesia, Plan Familiar Cristiano, continúa. Queremos seguir reformando el cristianismo para que la gente conozca y reciba no solo el verdadero evangelio, sino la luz del evangelio. ¿Por qué? Pues porque hay mucha leche espiritual adulterada. Si nosotros nos vamos a una versión bíblica, por ejemplo, esta misma cita, pero de la versión 1906, esta versión que les leí ahorita es de la Reina Valera 1995. ¿De acuerdo? Pero si nosotros nos vamos a la versión 1909, Reina Valera 1909, te va a impresionar lo que dice, porque ahí esa versión 1909, y me gusta mucho porque está más apegada al original, aunque es un poco más difícil de entender, pero este versículo ahí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en tu salvación. Fíjate bien, aquí dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y ya les expliqué, no se refiere a para salvación del alma, porque tú no puedes crecer para que un día llegues a la estatura en que pueda ser salvado tu espíritu. No, porque entonces la salvación sería por obras y no por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Entendemos?
Entonces, si nos vamos más a los originales y estudiamos más a los originales, ahí dice, para que por ella crezcáis o crezcas en tu salvación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que crezcamos en nuestra salvación. Porque entre más crezcas, más vas a dejar de ser niño. Y entre más dejes de ser niño, más bendecido vas a ser. Dice la palabra de Dios que el niño, aunque es heredero de todo, en nada difiere, su vida en nada difiere del esclavo. Eres heredero de todo, pero si no creces en tu salvación, vas a seguir viviendo como un esclavo. Y ese es el principal fruto y el testimonio que nos comprueba y que nos muestra que la iglesia de Cristo todavía está en pañales. Todavía es niña, porque son muy pocos los cristianos que viven en la vida en abundancia. Son muy pocos, sí hay, claro que sí, pero son muy pocos, porque muy pocos han entendido esto que les estoy enseñando y muy pocos lo enseñan. Muchos de los que seguramente me están oyendo pueden tener el engaño tan grande dentro de sí, su sistema de creencias puede estar tan engañado y tan engañado que simple y sencillamente ya su sistema de creencias, que son sus paradigmas, que son sus modelos mentales, que les crearon engañosamente desde que son chiquitos, puede ser que esos modelos mentales, esos paradigmas, esos conceptos religiosos que tienen, están negando lo que les estoy enseñando. Finalmente es tu vida, mi hermano, no la mía. Porque el que va a seguir viviendo igual y padeciendo lo mismo es el que siga en el engaño. Acuérdate que la Biblia dice en Corintios 4:4, segunda a los Corintios 4:4, dice esto es entre los crédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú tienes que entender que este es el principal trabajo de Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice que lo que él hace entre los incrédulos no significa inconversos, incrédulos también incluye a muchos salvos, a muchos evangelistas, a muchos evangélicos, a muchos cristianos, o que creen que son cristianos, que no creen algunas cosas de la Biblia, como las que estoy diciendo, no las creen, y dice aquí que precisamente a los que no creen, dice, ¿a quién es el Dios de este mundo? O sea, Satanás, está con minúscula y se refiere a Satanás, y Satanás es el Dios de este mundo, por eso tiembla, por eso los volcanes hacen erupción, por eso hay tornados, terremotos, cataclismos, inundaciones, tifones, enfermedades, COVID, animales que se comen entre sí, que atacan al ser humano, por eso hay animales ponzoñosos, venenosos, por eso hay todos esos males, porque el Dios de este mundo es Satanás. Y dice aquí que precisamente algo que él hace, léelo ahí, dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Fíjate bien, Satanás ha trabajado por más de 1800 años con muchas mentiras religiosas, mucha palabra de Dios adulterada, ha adulterado muchísimo la palabra de Dios para cegar tu entendimiento, para cegar el entendimiento de la gente, para que la gente no le resplandezca no solo el Evangelio, sino la luz del Evangelio. El Evangelio es que somos salvos por Cristo Jesús. Amén. El Evangelio es
la nueva noticia de que por nuestra fe en Jesucristo, cuando muramos, vamos a ir al cielo. Pero la luz del Evangelio es la vida en abundancia a la que ahora tenemos derecho por el Evangelio, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. No es nada más la salvación espiritual, sino también es la salvación terrenal. No tienes por qué sufrir ni padecer en lo terrenal. Y eso es a lo que se refería Cristo cuando dijo, yo he venido para que tengas vida en abundancia. El diablo viene para matar, hurtar y destruir, aquí en la tierra, no en el cielo. Y yo he venido aquí a la tierra para que tu vida aquí en la tierra, con el reino de Dios que se ha acercado y yo he traído aquí a la tierra, te dé una vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No tienes por qué ser pobre, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué enfermarte, no tienes por qué padecer. La mitad de tu vida depende de tu fe, pero la otra mitad depende de la sabiduría que tengas o no tengas de la palabra de Dios. Como lo decía yo en la clase pasada, tu salud depende de la condición de tu alma, el 50%, de que tu alma esté sana. Pero el otro 50% depende de lo que comes. Son las dos cosas muy importantes. Y tienes que saber comer para no enfermarte también y para tener la vida de 120 años que Dios planeó que tuvieras. Amén. Y no hablo de llegar a los 120 años padeciendo, no, hablo de llegar a los 120 años como Abraham, que todavía subía y bajaba y hacía la tarea, por eso tuvo Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que esto es conocer verdaderamente a Dios. Y es importante eso. Así es que regresando a las notas, acuérdate que dice que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios así como nos alimentamos del alimento natural para darle al cuerpo, así tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para darle al espíritu y al alma. Que busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos en nuestra salvación. Y aquí alguien me puede preguntar, bueno, ¿y cómo encuentro yo esa leche? Ok, yo te creo. Alguien puede decir, Pastor Paulino, yo te creo. Muy bien. Pero ¿dónde encuentro esa leche espiritual no adulterada con la cual yo voy a crecer en mi salvación? O para hacer más salva mi alma, es decir, que mi alma cada vez más esté más cerca de la verdad y lejos del engaño del Dios de este mundo. Muy bien. La clave está en cuanto la deseas. Ahí está la respuesta, en la misma Biblia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese es el requisito. La gente que desea como un niño recién nacido la leche de su mamá. ¿Has visto a un niño cómo desea la leche de su mamá? Que ahí esa leche sí es buena, desde luego, y es la única leche que deberíamos de tomar. Pero es impresionante porque cuando les estás dando de comer ni respiran. O sea, desean la leche, el recién nacido desea la leche como su única salvación, o sea, se desespera, la ansía, se angustia por ya tomar la leche. Tiene deseo vehemente, es lo que tú tienes que tener en tu corazón. Es lo que tú tienes que tener en tu corazón. ¿Y por qué esto te va a dar? ¿Por qué esto te va a dar la leche espiritual no adulterada? ¿Quieres saber por qué? Te lo dije en un principio. Porque Dios es fiel. Y Dios es tan fiel que cuando alguien desea
la leche espiritual no adulterada. Dios te pone y te manda con quien debes oír la palabra de Dios, porque Él es fiel. Y Él nunca va a dejar a alguien que desea la leche espiritual no adulterada, nunca lo va a dejar sin que la reciba, sin que la reciba. Amén. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo, siempre. Y eso es una gran bendición. Solamente tienes que creerlo. Por eso la Biblia dice que todas las riquezas que Dios tiene para nosotros son únicamente para nosotros los que creemos. Eso dice Efesios capítulo 1. Para con nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Las riquezas de la gloria y su poder. Su poder con nosotros es la fe con la que tú puedes creer para recibir y tener lo que quieras. Finalmente vamos a ver rápidamente Salmos 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la miel a mi boca. Aleluya. Así es que, terminando este punto de la enseñanza de hoy, la misma Biblia compara la palabra de Dios con qué, según estos versículos. Número 1, Mateo 4:4, compara la palabra de Dios con el alimento natural, con el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios compara su palabra con el alimento natural. Y esta comparación nos enseña que así como comes el alimento natural, así debes de alimentarte todos los días de alimento espiritual. Número 2, compara la palabra de Dios con la leche que debe de tomar un recién nacido. Con la leche que debe de tomar un recién nacido. ¿Sabes que la leche materna es de sumísima importancia en la vida de un ser humano? El tomar la leche materna determina cuánto va a crecer, qué tan resiliente va a ser, qué tan resistente a las enfermedades va a ser, qué tan fuerte, cuánto carácter va a tener, cuánta seguridad en su vida va a tener, etcétera, etcétera. El que un niño mame la leche de su mamá es muy importante para su desarrollo. Y la Biblia compara el alimento espiritual, compara la palabra de Dios con la leche que debe de tomar un recién nacido. Y también ahí nos compara a nosotros y nos dice, así como un niño recién nacido desea, anhela, se angustia, ansía, está ávido por tomar la leche, así tú tienes que estar ávido por la palabra de Dios. Y como lo dije hace rato, si tú de verdad deseas palabra de Dios no adulterada, Dios te la va a dar. Yo cuando empecé a reconciliarme con Dios en el 94, que empecé, en 1994, que empecé otra vez a congregarme y empecé a buscar un instituto para aprender más y crecer y todo esto, yo ahí en julio, agosto de 1994, mi oración de todos los días fue, Padre, enséñame, dame un instituto bíblico o llévame a donde tengo que aprender tu palabra de verdad, para de verdad enseñar a tu pueblo tu palabra de verdad que los va a librar de toda cautividad. Y esa era mi oración. Por años estuve orando esa oración. Dios, yo quiero predicar, quiero enseñar, pero enséñame tu palabra de verdad. Quiero enseñar, pero quiero enseñar tu palabra de verdad,
que de verdad va a dar libertad de todo engaño y de toda cautividad a tu pueblo. Y eso lo oraba yo, no una, varias veces al día. Cuando yo me acordaba, yo se lo pedía a Dios. Yo le clamaba a Dios, yo le ansiaba a Dios, le demandaba a Dios. Era mi búsqueda constante de todos los días. Era mi sentir. Lo sudaba yo, ese de quiero servirte, Dios, pero no quiero enseñar algo que no sea tu palabra. No quiero. O sea, realmente tuve esa preocupación y ocupación. Enséñame tu palabra de verdad, que de verdad va a dar libertad de toda cautividad a mí mismo y a todos los que les enseñe. Y fue mi oración vehemente por muchos años. Y Dios me llevó a un instituto bíblico y terminé ese instituto bíblico y me dijo, ora otro. Y le dije, ¿otro? Si ya estudié uno, ¿para qué quiero otro? Me dijo otro y entonces fui a otro y terminé y dije, ok, ¿y ahora? Y me dijo, no, otro, ¿cómo? Sí, otro. Y me fui al tercero y estuve ahí estudiando y luego salí y estudié con los judíos mesiánicos, con los judíos que se han convertido al cristianismo, pero ellos le llaman mesianismo, y que ellos en su cultura judía tienen una mejor interpretación de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, conforme a la cultura judía que tenían los cristianos en ese tiempo. Cristo era judío. Y estudié también con ellos. Y eso fue lo que me dio el entendimiento, poco si lo digo con humildad y mucho si lo digo con gratitud para el Señor. Y finalmente, la misma palabra de Dios dice que su palabra es más dulce. Compara la palabra de Dios con la miel. Sabes que esta comparación a mí me llama muchísimo la atención porque sabes tú que la miel no adulterada, desde luego, nunca se echa a perder. Es impresionante. Tú puedes almacenar miel de abeja si es auténtica, si es nada adulterada. Así como la sacas del panal, la envasas, la puedes almacenar N años. Nunca se echa a perder. Después de 20, 30, 50, 100 años, tú la abres y la puedes comer, la puedes untar en heridas, en chichones, hematomas. La miel de abeja es buenísima para muchas cosas. Sana, alimenta, nutre, bendice. Y la palabra compara a la palabra de Dios con la miel, que además de ser incorruptible, también es dulce. Me encantó estar con ustedes como siempre. Podría seguir hablando y hablando, pero se nos acabó el tiempo. No se olviden que nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Estamos aprendiendo poco a poco, pero más vale ir creciendo despacio, pero con firmeza, con fuerza. Domingo a las 11 de la mañana. Y no se olviden nunca ser fieles a Dios, porque Él es fiel y nunca te va a fallar. No hay nada que le des a Dios que Él no te regrese al 30 por 1 o al 60 por 1 o hasta el 100 por 1. Así es que no dejes de darle a Dios lo que es de Dios. Sé fiel porque Él es fiel y nunca olvides que Dios te bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.